Esta es la historia de Carmen Rosa, una mujer de 38 años de Puebla, México, que descubrió que las dos personas en las que más confiaba en este mundo habían estado burlándose de ella en su propia cara durante más de 2 años. Y lo peor de todo es que cuando finalmente descubrió la verdad, se dio cuenta de que toda su familia lo sabía y habían decidido guardar silencio para no lastimar sus sentimientos. Si esta historia te está removiendo algo por dentro o sientes que puede ayudar a alguien que conoces, no olvides darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias reales que pueden salvar matrimonios o ayudar a las personas a tomar decisiones importantes sobre sus relaciones. Y si tú tienes una historia similar que te está carcomiendo por dentro, escríbenos a relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Todas las historias son completamente anónimas y pueden ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Ahora sí, prepárate para conocer una de las historias de traición familiar más impactantes que hemos recibido. Todo comenzó un viernes de marzo del año 2023. Carmen Rosa había terminado de preparar la cena y estaba esperando a que su esposo Raúl llegara del trabajo. Llevaban casados 12 años y tenían 2 hijos preciosos, Sofía de 10 años y Mateo de 8. Era una familia que todos admiraban en el barrio, una de esas parejas que parecía tenerlo todo resuelto. Esa tarde, Carmen Rosa recibió una llamada de su hermana menor, Alejandra, de 33 años. Alejandra siempre había sido la consentida de la familia, la bonita, la soltera exitosa que trabajaba como gerente de ventas en una empresa importante y que siempre tenía historias emocionantes que contar sobre sus viajes de trabajo y sus conquistas amorosas. Hermana, ¿puedes hacerme un favor enorme?, le preguntó Alejandra con esa voz dulce que ponía cuando necesitaba algo. Se me descompuso el carro esta mañana y lo dejé en el taller, pero se me olvidó sacar mi bolsa del gimnasio de la cajuela. ¿Crees que Raúl me pueda llevar al taller después del trabajo? Te prometo que no es mucha molestia, son solo 15 minutos. Carmen Rosa, como siempre, accedió sin pensarlo 2 veces. Su hermana y su esposo se llevaban muy bien, y ella siempre había estado agradecida por eso. Muchas de sus amigas se quejaban de que sus esposos no soportaban a sus familias, pero Raúl era diferente. Siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre tenía una sonrisa para Alejandra, y las pocas veces que había alguna reunión familiar, él era el primero en ofrecer su ayuda para lo que fuera necesario. Cuando Raúl llegó a casa esa tarde, Carmen Rosa le contó sobre la petición de su hermana. Por supuesto, mi amor, no hay problema, le dijo Raúl mientras se cambiaba de ropa. De hecho, mejor la paso recogiendo ahorita para que no se haga tan tarde. Los niños ya cenaron, ¿verdad? Carmen Rosa asintió. Sí, ya están haciendo tarea. Nomás no se tarden mucho porque quería que viéramos esa película que grabé anoche. Raúl le dio un beso en la frente y salió de la casa silbando. Carmen Rosa se quedó ayudando a los niños con sus tareas, sin imaginar que esa noche su mundo iba a cambiar para siempre. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 3. Carmen Rosa llamó al celular de Raúl pero le saltaba directo al buzón de voz. Le escribió varios mensajes de WhatsApp pero no aparecían ni siquiera como entregados. Era extraño, muy extraño, porque Raúl siempre contestaba sus llamadas, especialmente cuando salía de casa. A las 11 de la noche, Carmen Rosa ya estaba preocupada. Los niños se habían dormido en el sofá esperando a que papá llegara para ver la película. Decidió llamar a su hermana para preguntar si ya habían ido al taller, pero el teléfono de Alejandra también estaba apagado. Era la primera vez en 12 años de matrimonio que Raúl no le avisaba dónde estaba. Carmen Rosa se quedó despierta hasta las 2 de la mañana, imaginándose accidentes, asaltos, todo tipo de tragedias. Finalmente, se durmió en el sofá con el celular en la mano. Despertó a las 5:30 de la mañana con el sonido de las llaves en la puerta. Raúl entró tratando de hacer el menor ruido posible, pero Carmen Rosa ya estaba despierta. ¿Dónde estabas?, le preguntó, y su voz sonaba más preocupada que molesta. Te estuve llamando toda la noche. Raúl se veía cansado, despeinado, con la ropa arrugada. Se me descompuso el carro después de dejar a tu hermana, le explicó sin mirarla a los ojos. Tuve que llamar a la grúa y esperar un montón. Se me acabó la batería del celular en el taller y no encontraba dónde cargarlo. Perdón, mi amor, no quería despertarte. Carmen Rosa quería creerle. Después de 12 años de matrimonio, quería creer que había una explicación lógica para todo. Pero algo no cuadraba. ¿Y Alejandra? ¿Ella cómo se fue? Ah, pues pidió un Uber, respondió Raúl rápidamente. No quería que se quedara esperando, ya sabes cómo es, siempre tiene prisa. Carmen Rosa asintió, pero por primera vez en su matrimonio, sintió una punzada de desconfianza en el estómago. Era una sensación nueva, incómoda, que no sabía cómo manejar. Los siguientes días pasaron con normalidad. Raúl siguió siendo el mismo esposo cariñoso de siempre, jugaba con los niños, la ayudaba en la casa, le decía que la amaba antes de dormir.
Pero Carmen Rosa no podía quitarse de la cabeza esa noche. Había algo en la expresión de Raúl, en la forma como había evitado su mirada, que le generaba una inquietud que nunca antes había sentido. Una semana después, Alejandra llegó a la casa como si nada hubiera pasado. Traía flores para Carmen Rosa y dulces para los niños. Hermana, 1000 gracias por prestarnos a Raúl la semana pasada. Eres un amor. ¿Cómo te fue en el taller?, le preguntó Carmen Rosa, observando cada gesto de su hermana. Alejandra sonrió con naturalidad. Bien, bien. Ya sabes, esas cosas aburridas de los carros. Pero ya está arreglado y funcionando perfecto. Carmen Rosa notó que Alejandra tenía un brillo diferente en los ojos, como si estuviera guardando un secreto emocionante. Era la misma mirada que tenía cuando eran adolescentes y acababa de conocer a un chico que le gustaba. ¿Y cómo te fuiste esa noche? Raúl me dijo que pediste un Uber. Por una fracción de segundo, Carmen Rosa vio algo parecido al pánico en los ojos de su hermana, pero Alejandra se recuperó rápidamente. Sí, exacto. Un Uber. Llegué tardísimo a mi casa, pero bueno, esas son las consecuencias de ser irresponsable con el mantenimiento del carro. Esa conversación dejó a Carmen Rosa aún más inquieta. Había algo forzado en las respuestas de su hermana, algo que no sonaba natural. Pero se regañó a sí misma por desconfiar. Eran su esposo y su hermana, las dos personas más importantes de su vida después de sus hijos. ¿Cómo podía estar pensando mal de ellos? Los días siguieron pasando, pero Carmen Rosa empezó a notar cosas que antes no veía. Raúl había empezado a usar perfume, cosa que nunca había hecho en los 12 años que llevaban juntos. Cuando le preguntó por qué, él le dijo que una compañera de trabajo le había regalado una muestra y había decidido probarla. También notó que Raúl había cambiado la contraseña de su celular. Antes siempre había sido 1985, el año en que se conocieron, pero ahora cuando intentó desbloquearlo para poner música mientras cocinaba, no funcionó. Mi amor, ¿cambiaste la clave de tu teléfono?, le preguntó esa misma tarde. Raúl levantó la vista de la televisión. Ah, sí, en el trabajo nos dijeron que por seguridad teníamos que cambiar todas nuestras contraseñas cada 3 meses. No te preocupes, ahorita te digo cuál es la nueva. Pero nunca se la dijo. Y Carmen Rosa no se atrevió a insistir porque no quería parecer una esposa controladora. Alejandra también había empezado a comportarse de manera extraña. Antes la visitaba los fines de semana y se quedaba horas platicando, pero ahora sus visitas eran más cortas y parecía estar siempre distraída, como si tuviera prisa por irse a otro lado. Un sábado por la tarde, mientras Carmen Rosa estaba doblando ropa en su recámara, escuchó que el celular de Raúl sonaba en la cocina. Él estaba en el patio jugando fútbol con los niños. Carmen Rosa bajó a avisarle, pero cuando vio la pantalla del teléfono, se le heló la sangre. El mensaje era de Alejandra y decía: Amor, no puedo dejar de pensar en anoche. Fue increíble. Te amo. Carmen Rosa se quedó paralizada, mirando la pantalla hasta que el mensaje desapareció. Su primer instinto fue correr al patio y confrontar a Raúl, pero algo la detuvo. Tal vez había entendido mal. Tal vez era un mensaje para otra persona y Alejandra se había equivocado de contacto. Tal vez había 1000 explicaciones lógicas para lo que acababa de ver. Pero en el fondo de su corazón, Carmen Rosa sabía la verdad. Solo que su mente no estaba lista para aceptarla. Esa noche, Carmen Rosa casi no durmió. Se quedó despierta mirando a Raúl dormir, estudiando su cara, preguntándose cómo era posible que el hombre con el que había construido una vida, con el que había tenido hijos, con el que había planeado envejecer, le estuviera haciendo algo así. Y con su propia hermana. Los días siguientes fueron una tortura. Carmen Rosa empezó a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Raúl y Alejandra. Y empezó a ver cosas que antes había interpretado como cariño familiar, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Se dio cuenta de que Raúl siempre encontraba excusas para tocar a Alejandra cuando ella estaba en la casa. Un roce en el hombro al pasarle un vaso de agua, una mano en la espalda al despedirse, dedos que se encontraban un poco más de lo normal cuando le pasaba algo. Se dio cuenta de que Alejandra siempre se arreglaba más cuando sabía que Raúl iba a estar en casa. Antes llegaba en pants y sin maquillar, pero últimamente siempre estaba perfecta, como si fuera a una cita. Se dio cuenta de que cuando estaban los tres juntos, había una tensión en el aire que ella había confundido con la comodidad de la familiaridad, pero que ahora reconocía como algo completamente diferente. 2 semanas después del mensaje que había visto en el celular de Raúl, Carmen Rosa decidió que necesitaba saber la verdad, sin importar lo que eso implicara para su matrimonio y su familia. Un miércoles por la mañana, después de que Raúl se fuera al trabajo y los niños al colegio, Carmen Rosa decidió hacer algo que nunca había hecho: revisar el carro de su esposo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo le decía que si había evidencia de lo que sospechaba, la iba a encontrar ahí.
Raúl siempre había sido muy cuidadoso con su carro. Era un hombre organizado que no dejaba basura, que siempre lo tenía limpio y ordenado. Pero esa mañana, cuando Carmen Rosa abrió la guantera, encontró algo que le confirmó sus peores temores. Ahí estaban. Un par de calzones de encaje negro, doblados cuidadosamente y escondidos debajo de los papeles del seguro. Carmen Rosa los reconoció inmediatamente porque se los había regalado a Alejandra en su cumpleaños número 30 el año anterior. Eran de una marca cara, de un set de lencería muy elegante que había comprado especialmente para su hermana. Carmen Rosa se quedó sentada en el asiento del conductor, sosteniendo los calzones de su hermana, y sintió como si el mundo se hubiera detenido. Ya no había dudas. Ya no había explicaciones alternativas. Ya no había forma de negarse a ver la realidad. Su esposo y su hermana la habían estado traicionando. En su propia casa, delante de sus hijos, burlándose de ella mientras ella confiaba ciegamente en los dos. Lo que siguió fue una de las crisis emocionales más intensas que Carmen Rosa había vivido en toda su vida. Se quedó en el carro llorando durante casi 2 horas, sintiendo como si todo su mundo se hubiera derrumbado. 12 años de matrimonio, una vida entera construida junto a Raúl, la confianza absoluta en su hermana menor, todo se había convertido en mentira en cuestión de segundos. Pero Carmen Rosa no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Después de llorar, después de sentir toda la rabia y toda la tristeza que tenía derecho a sentir, decidió que necesitaba tener todas las pruebas antes de tomar cualquier decisión. Guardó los calzones en una bolsa de plástico y los escondió en su closet. Luego, con una frialdad que ni ella sabía que tenía, comenzó a planear cómo iba a descubrir hasta dónde llegaba esta traición. Lo primero que hizo fue instalar una aplicación en su teléfono que le permitía recuperar mensajes borrados. Sabía que era una invasión a la privacidad, pero en ese momento sentía que tenía derecho a saber toda la verdad. También empezó a hacer preguntas casuales a sus vecinos, a sus amigas, a su familia. Preguntas que parecían inocentes pero que estaban diseñadas para obtener información sobre los movimientos de Raúl y Alejandra. Lo que descubrió en los siguientes días la dejó devastada. La aventura entre su esposo y su hermana no había comenzado hacía unas pocas semanas, como ella había pensado. Había comenzado hacía más de 2 años. Doña Mercedes, su vecina de al lado, le contó que había visto a Alejandra saliendo de su casa en varias ocasiones cuando Raúl estaba ahí y Carmen Rosa no. Pensé que era raro porque normalmente tu hermana llega cuando tú estás, pero bueno, yo no me meto en las cosas de los demás, le dijo la señora con esa expresión de quien sabe más de lo que dice. Carmen Rosa se dio cuenta de que todas esas veces que Alejandra había llegado de sorpresa cuando ella no estaba en casa, no habían sido sorpresas. Habían sido citas planeadas. Se dio cuenta de que todos esos viajes de trabajo que Raúl había empezado a hacer el año anterior, viajes de los que antes nunca había tenido, coincidían perfectamente con los viajes que Alejandra hacía por su trabajo. Recuperó mensajes del celular de Raúl que confirmaron todo lo que sospechaba. Conversaciones llenas de palabras de amor, planes para verse, quejas sobre lo difícil que era mantener el secreto, incluso discusiones sobre qué iban a hacer con Carmen Rosa y los niños cuando decidieran estar juntos oficialmente. El mensaje que más le dolió decía: mi amor, ya no aguanto fingir delante de ella. Cada vez que me dice que me ama, siento que se me parte el alma de la culpa, pero al mismo tiempo no puedo esperar a estar en tus brazos otra vez. Y la respuesta de Alejandra había sido peor: yo también, mi vida, pero sabes que Carmen Rosa es muy sensible. Tenemos que ser pacientes hasta que encontremos la forma correcta de decírselo. Ella va a sufrir mucho, pero eventualmente va a entender que esto era inevitable. Carmen Rosa leyó esos mensajes una y otra vez, tratando de procesar el hecho de que las dos personas que más amaba en el mundo habían estado planeando destruir su vida mientras fingían preocuparse por sus sentimientos. Pero lo peor aún estaba por venir. En una conversación más reciente, Carmen Rosa descubrió que Raúl y Alejandra habían estado buscando un apartamento para vivir juntos. No solo eso, sino que habían estado discutiendo la custodia de los niños y cómo iban a manejar la separación. Creo que lo mejor es que los niños se queden con Carmen Rosa durante la semana y vengan con nosotros los fines de semana, había escrito Alejandra. Así ella no se siente como que le estamos quitando todo de una vez. Carmen Rosa se dio cuenta de que su esposo y su hermana no solo la habían traicionado, sino que habían estado tomando decisiones sobre el futuro de sus hijos sin consultarla, como si ella fuera un obstáculo que había que remover de la manera más conveniente posible. Esa noche, Carmen Rosa se quedó despierta hasta muy tarde, planeando su siguiente movimiento. Había confirmado sus peores temores, pero ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Podía confrontar a Raúl y a Alejandra inmediatamente, podía pedirle el divorcio a su esposo y cortar toda relación con su hermana, podía hacer una escena dramática delante de toda la familia. Pero Carmen Rosa era una mujer inteligente, y sabía que si actuaba por impulso, probablemente terminaría siendo la perjudicada. Decidió que si iban a destruir su vida,
Al menos ella iba a asegurarse de que pagaran las consecuencias de sus actos. Lo primero que hizo fue consultar a un abogado especialista en divorcios. Le llevó todas las pruebas que había recopilado, los mensajes, las fotografías, testimonios de vecinos, todo lo que podía demostrar la infidelidad de Raúl. El abogado le explicó que con todas esas pruebas, Carmen Rosa tenía muchas probabilidades de obtener una buena compensación económica y la custodia completa de sus hijos. También le sugirió que empezara a documentar todos los bienes del matrimonio antes de que Raúl tuviera oportunidad de esconder dinero o propiedades. Carmen Rosa pasó las siguientes 2 semanas actuando como si nada hubiera pasado, mientras secretamente preparaba su estrategia. Hizo copias de todos los documentos importantes, abrió una cuenta de banco a su nombre, consultó con 2 abogados diferentes para asegurarse de estar tomando las decisiones correctas. Durante todo ese tiempo, Raúl siguió comportándose como el esposo perfecto, y Alejandra siguió visitando la casa como la hermana cariñosa de siempre. Pero ahora Carmen Rosa podía ver a través de su actuación. Podía ver las miradas cómplices, los roces accidentales, las sonrisas secretas que intercambiaban cuando pensaban que ella no estaba mirando. Un viernes por la noche, mientras cenaban en familia, Alejandra anunció que al día siguiente iba a organizar una carne asada en su casa para celebrar un ascenso en el trabajo. Tienen que venir todos, dijo, mirando especialmente a Raúl. Va a estar toda la familia, mis papás, mis tíos, algunos amigos del trabajo. Va a ser muy divertido. Carmen Rosa sonrió dulcemente. ¡Qué buena onda, hermana! Por supuesto que vamos. ¿Verdad, mi amor?, le preguntó a Raúl. Raúl asintió con entusiasmo. Claro que sí. Además, hace tiempo que no veo a tus papás. Carmen Rosa se dio cuenta de que Alejandra había organizado esa reunión para poder estar cerca de Raúl en un ambiente familiar sin despertar sospechas. Era el plan perfecto para disfrutar de su aventura secreta delante de toda la familia. Pero Carmen Rosa tenía otros planes para esa carne asada. El sábado por la tarde, Carmen Rosa se arregló especialmente bien. Se puso su vestido favorito, se maquilló con cuidado, se peinó de una forma que sabía que a Raúl le gustaba. Quería estar perfecta para lo que iba a hacer. Llegaron a casa de Alejandra a las 5 de la tarde. Efectivamente, estaba toda la familia, los papás de Carmen Rosa y Alejandra, sus tíos, algunos primos, amigos de Alejandra del trabajo, incluso algunos vecinos. Era una reunión grande, de esas que a su familia le gustaba hacer para cualquier excusa. Carmen Rosa saludó a todo mundo con su sonrisa de siempre, ayudó a su mamá en la cocina, jugó con los niños, actuó como la cuñada perfecta que había sido durante 12 años. Pero todo el tiempo estaba observando a Raúl y a Alejandra, esperando el momento perfecto. Ese momento llegó cuando ya habían cenado y todos estaban reunidos en el patio, platicando y riendo. Carmen Rosa se levantó de su silla y pidió la atención de todos. Disculpen, dijo con una sonrisa, pero quisiera aprovechar que estamos todos reunidos para hacer un anuncio importante. Toda la familia volteó a verla. Raúl la miró con curiosidad, y Carmen Rosa pudo ver un destello de nerviosismo en los ojos de Alejandra. Como saben, continuó Carmen Rosa con una calma que la sorprendió a ella misma, Raúl y yo llevamos 12 años de casados, y Alejandra siempre ha sido una hermana maravillosa, muy presente en nuestras vidas, muy cariñosa con mis hijos. Varias personas asintieron y sonrieron. Su mamá se veía emocionada, probablemente pensando que Carmen Rosa iba a anunciar un nuevo embarazo. Por eso, siguió Carmen Rosa, quería compartir con todos ustedes algo muy especial que descubrí hace unas semanas. Sacó de su bolsa los calzones de encaje negro que había encontrado en el carro de Raúl, y los mostró a toda la reunión. Encontré esta prenda íntima en el carro de mi esposo, dijo con voz clara y fuerte. Y reconocí inmediatamente que era parte del regalo que le di a mi hermana Alejandra en su cumpleaños número 30. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen Rosa pudo ver cómo toda la sangre se le iba de la cara a Raúl, y cómo Alejandra se ponía completamente pálida. Al principio pensé que tenía que haber una explicación lógica, continuó Carmen Rosa, disfrutando cada segundo de la incomodidad de los dos traidores. Pero después de investigar un poco más, descubrí que mi esposo y mi hermana han estado teniendo una aventura durante los últimos 2 años. Los gritos comenzaron inmediatamente. Su mamá se levantó de la silla tan rápido que la tiró. Su papá empezó a gritarle a Alejandra. Los tíos se quedaron con la boca abierta. Los amigos de Alejandra no sabían si quedarse o irse. Los niños empezaron a llorar por los gritos. Pero Carmen Rosa no había terminado. También quería compartir con todos ustedes, dijo levantando la voz por encima del caos, estos mensajes tan bonitos que se han estado mandando. Sacó su teléfono y comenzó a leer en voz alta algunos de los mensajes más comprometedores que había recuperado. Mi amor, ya no aguanto fingir delante de ella. Cada vez que me dice que me ama, siento que se me parte el alma de la culpa, leyó Carmen Rosa con voz teatral.
Su papá se acercó a Raúl con los puños cerrados. Dos de sus tíos tuvieron que detenerlo para evitar que le pegara. Desgraciado, le gritaba su papá. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hija? Y tú, le gritó a Alejandra, eres una víbora. Una traicionera. Carmen Rosa siguió leyendo mensajes. Mensajes donde planeaban sus encuentros secretos, donde hablaban de buscar un apartamento juntos, donde discutían cómo manejar la custodia de los niños. Y este es mi favorito, dijo Carmen Rosa con una sonrisa que daba miedo. Creo que lo mejor es que los niños se queden con Carmen Rosa durante la semana y vengan con nosotros los fines de semana. Así ella no se siente como que le estamos quitando todo de una vez. En ese momento su mamá se acercó a Alejandra y le dio una bofetada que resonó por todo el patio. No puedo creer que seas mi hija, le gritó llorando. ¿Cómo puedes ser tan mala? Traicionar así a tu propia hermana. Alejandra había empezado a llorar, pero Carmen Rosa no sentía ni una pizca de compasión por ella. Esperen que aún no termino, dijo Carmen Rosa. También quería anunciarles que el lunes por la mañana voy a estar presentando la demanda de divorcio. Mi abogado dice que con todas estas pruebas, seguramente voy a obtener una compensación muy generosa y la custodia completa de mis hijos. Se volteó hacia Raúl, que seguía paralizado en su silla. Por cierto, mi amor, le dijo con voz dulce, espero que hayas disfrutado estos últimos días en casa, porque mañana mismo te quiero fuera. Ya hablé con el cerrajero y va a cambiar todas las chapas. Luego se volteó hacia Alejandra. Y tú, querida hermana, espero que sepas que a partir de hoy no tienes familia. Mamá, papá, espero que entiendan que después de esta traición, Alejandra ya no es bienvenida en ninguna reunión familiar donde yo esté presente. Sus papás asintieron inmediatamente. Su mamá seguía llorando, pero Carmen Rosa pudo ver en sus ojos que estaba de acuerdo con su decisión. Y una última cosa, dijo Carmen Rosa, guardando los calzones de vuelta en su bolsa. Quería agradecerles por haber tenido su aventura de una manera tan descuidada. Si hubieran sido más inteligentes, tal vez nunca me habría dado cuenta. Pero gracias a que Alejandra se olvida la ropa interior en lugares muy obvios, pude descubrir su gran amor. La reunión familiar se convirtió en un caos total. Raúl finalmente reaccionó y trató de acercarse a Carmen Rosa para hablar con ella, pero sus cuñados y sus tíos no se lo permitieron. Alejandra trató de irse de su propia casa, pero su mamá la siguió gritándole cosas que Carmen Rosa nunca había escuchado decir a su madre. Los amigos de Alejandra se fueron inmediatamente, obviamente incómodos con todo el drama familiar. Los niños no entendían muy bien qué estaba pasando, pero Carmen Rosa les explicó que papá se tenía que ir de la casa por un tiempo porque había hecho algo muy malo. Esa noche, Carmen Rosa se fue a casa con sus papás y sus hijos. Raúl se quedó en un hotel, porque efectivamente, al día siguiente Carmen Rosa cambió todas las chapas de la casa. El lunes por la mañana, tal como había prometido, Carmen Rosa presentó su demanda de divorcio. Con todas las pruebas que tenía, el proceso fue relativamente rápido. Raúl no pudo negar la infidelidad, y su abogado le recomendó que aceptara las condiciones de Carmen Rosa para evitar un juicio público aún más humillante. Carmen Rosa obtuvo la custodia completa de los niños, la casa familiar, y una compensación económica que le permitió mantener su nivel de vida sin problemas durante varios años. Pero la historia no termina ahí, queridos amigos. 3 meses después del divorcio, Carmen Rosa se enteró por una prima que Raúl y Alejandra habían terminado su relación. Aparentemente, una vez que ya no tenían el morbo de la aventura secreta, se dieron cuenta de que en realidad no tenían tanto en común como pensaban. Raúl había intentado regresar con Carmen Rosa varias veces, pero ella nunca le contestó ni una sola llamada. Alejandra trató de reconciliarse con la familia, especialmente después de que Raúl la dejara. Le escribía cartas largas a Carmen Rosa pidiendo perdón, mandaba regalos para los niños en sus cumpleaños, aparecía en la casa de sus papás cuando sabía que Carmen Rosa no iba a estar ahí. Pero Carmen Rosa había sido muy clara, después de esa traición, para ella Alejandra había muerto. Los papás de las dos hermanas estuvieron en una posición muy difícil durante varios meses. Por un lado, no podían perdonar lo que Alejandra había hecho, pero por el otro seguía siendo su hija. Finalmente, llegaron a un acuerdo con Carmen Rosa. Podían ver a Alejandra cuando quisieran, pero nunca en presencia de Carmen Rosa y nunca podían contarle nada sobre la vida de Carmen Rosa o de los niños. Un año después del divorcio, Carmen Rosa conoció a Pedro, un hombre divorciado de 42 años que tenía una hija de la edad de Sofía. Pedro había pasado por una situación similar, su exesposa lo había engañado con su mejor amigo, así que entendía perfectamente el proceso de sanación que Carmen Rosa estaba viviendo. Pedro resultó ser todo lo que Raúl nunca había sido, honesto, transparente, atento y sobre todo completamente fiel. Tenía la costumbre de dejarle su celular desbloqueado sobre la mesa, de contarle todos los detalles de su día, de presentarla inmediatamente como su novia a todos sus amigos y compañeros de trabajo.
Carmen Rosa tardó mucho tiempo en volver a confiar completamente en una pareja, pero Pedro fue paciente y comprensivo. Entendía que después de lo que había vivido, Carmen Rosa necesitaba tiempo y muchas pruebas de que él era diferente. Los niños de Carmen Rosa también tardaron en aceptar a Pedro. Especialmente Mateo, que había sido muy apegado a su papá y no entendía por qué ya no podían vivir todos juntos. Pero Pedro nunca trató de reemplazar a Raúl como padre, sino que se posicionó como un amigo adulto que estaba ahí para apoyar a la familia. 2 años después del divorcio, Carmen Rosa se casó con Pedro en una ceremonia pequeña y bonita. Solo estuvieron presentes la familia más cercana y algunos amigos íntimos. Obviamente, Alejandra no fue invitada, y aunque sus papás estuvieron un poco tristes por esa ausencia, respetaron la decisión de Carmen Rosa. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algún impedimento para que esa boda se realizara, todos voltearon instintivamente hacia la puerta, medio esperando que Raúl apareciera con algún drama. Pero no pasó nada, y Carmen Rosa se dio cuenta de que finalmente había logrado cerrar ese capítulo de su vida. Los hijos de Carmen Rosa y Pedro se adaptaron muy bien a ser una familia mixta. Sofía, Mateo y Camila, la hija de Pedro, se convirtieron en hermanos de verdad, y la casa se llenó de risas y travesuras otra vez. Carmen Rosa nunca volvió a saber nada de Alejandra directamente, pero por comentarios familiares se enteró de que su hermana había pasado por una época muy difícil después de todo lo que pasó. Había perdido a su familia, había perdido a Raúl, y además muchas personas en su trabajo se habían enterado de la historia y la juzgaban duramente. Aparentemente, Alejandra había tenido que cambiar de trabajo 2 veces porque el ambiente se le había vuelto insoportable. También había tenido que mudarse de ciudad porque en Puebla ya todo mundo conocía su historia y la señalaban en la calle. Carmen Rosa sabía que muchas personas esperaban que ella sintiera satisfacción por el sufrimiento de su hermana, pero la verdad es que había llegado a un punto en su vida donde ya no sentía ni odio ni amor por Alejandra. Simplemente no sentía nada. Era como si esa persona nunca hubiera existido. En cuanto a Raúl, siguió intentando ser parte de la vida de sus hijos, pero su relación con ellos nunca volvió a ser la misma. Los niños lo veían cada 15 días, como había establecido el juez, pero las visitas siempre eran tensas y forzadas. Especialmente después de que Sofía y Mateo se dieron cuenta de que su papá los había abandonado por la tía Alejandra, perdieron mucho respeto por él. Raúl tuvo varias novias después de Alejandra, pero ninguna relación le duró más de unos pocos meses. Según lo que Carmen Rosa sabía por comentarios de los niños, Raúl se había vuelto celoso y desconfiado, constantemente acusando a sus parejas de engañarlo. Aparentemente, una vez que traicionas, siempre tienes miedo de que te traicionen a ti. 5 años después de su divorcio, Carmen Rosa recibió una llamada inesperada. Era Alejandra. Carmen Rosa, sé que no tienes por qué contestarme, pero por favor no cuelgues, le dijo su hermana con voz quebrada. Papá está en el hospital. Tuvo un infarto esta mañana. Está grave. Carmen Rosa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su papá tenía 68 años y siempre había sido una persona muy sana. ¿En qué hospital está?, preguntó Carmen Rosa sin pensarlo 2 veces. En el Hospital General. Carmen Rosa, yo sé que me odias y tienes todo el derecho, pero papá ha estado preguntando por ti. Los doctores dicen que las próximas horas son críticas. Carmen Rosa colgó el teléfono y se fue inmediatamente al hospital con Pedro y los niños. Durante todo el camino, se preparó mentalmente para la posibilidad de encontrarse con Alejandra por primera vez en 5 años. Cuando llegaron al hospital, efectivamente ahí estaba Alejandra en la sala de espera. Se veía muy diferente. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, y su cabello, que antes siempre estaba perfecto, se veía descuidado y opaco. Alejandra se levantó cuando vio a Carmen Rosa, pero no se acercó. Se quedó parada a unos metros de distancia, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por venir, le dijo en voz muy baja. Carmen Rosa asintió pero no le contestó. Se dirigió directo a hablar con los doctores para saber el estado real de su papá. Su papá había tenido un infarto masivo y estaba en cuidados intensivos. Los doctores dijeron que habían logrado estabilizarlo, pero que los próximos días serían decisivos. Carmen Rosa se quedó en el hospital durante 3 días, casi sin moverse de la sala de espera. Pedro se encargó de cuidar a los niños y de traerle comida y ropa limpia. Durante todo ese tiempo, Alejandra también estuvo ahí, pero las 2 hermanas no se hablaron ni una sola vez. El tercer día, su papá finalmente despertó. Estaba débil, pero los doctores dijeron que ya había pasado el peligro. Cuando Carmen Rosa entró a verlo, lo primero que le preguntó fue: «¿Alejandra está aquí?». Carmen Rosa asintió. «Hija», le dijo su papá tomándole la mano, «yo sé que lo que tu hermana hizo no tiene perdón. Pero también sé que estos 5 años sin hablarse han sido un infierno para ella.
No te pido que la perdones, porque lo que hizo estuvo muy mal. Pero tal vez puedas considerar al menos escuchar lo que tiene que decirte. Carmen Rosa no le prometió nada a su papá, pero sus palabras se le quedaron grabadas en la mente. Esa misma tarde, cuando su papá ya estaba fuera de peligro, Carmen Rosa se encontró a Alejandra sola en la cafetería del hospital. ¿Podemos hablar 5 minutos?, le preguntó Carmen Rosa. Alejandra levantó la cabeza con una expresión de sorpresa total. Probablemente nunca había esperado que Carmen Rosa le dirigiera la palabra otra vez. Claro, claro, dijo Alejandra, limpiándose las lágrimas. Por supuesto. Se sentaron en una mesa alejada de los demás pacientes y familiares. No voy a mentirte, comenzó Carmen Rosa. Todavía estoy muy enojada contigo. Lo que hiciste destruyó mi matrimonio, destruyó mi familia, y me hizo dudar de mi capacidad para confiar en las personas. Alejandra asintió sin dejar de llorar. Pero, continuó Carmen Rosa, también he tenido 5 años para pensar en todo lo que pasó. Y me he dado cuenta de que una parte de mí extraña a mi hermana menor. No extraño a la mujer que me traicionó, pero sí extraño a la niña con la que crecí, al adolescente que me contaba sus secretos, a la joven que me ayudó a planear mi boda. Carmen Rosa, dijo Alejandra con voz quebrada, yo sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de 5 años. Sé que probablemente ya es muy tarde para todo. Pero necesito que sepas que no ha pasado un solo día en estos 5 años sin que me arrepienta de lo que hice. Carmen Rosa la miró fijamente. ¿De verdad te arrepientes? ¿O solo te arrepientes porque las cosas no salieron como las habían planeado? Alejandra se quedó en silencio varios minutos antes de contestar. Las dos cosas, dijo finalmente. Al principio solo me arrepentía porque Raúl me dejó y perdí a mi familia. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que hice estuvo mal desde el principio, independientemente de las consecuencias. Carmen Rosa sintió que esa respuesta era honesta, tal vez la primera respuesta completamente honesta que Alejandra le había dado en años. Alejandra, le dijo Carmen Rosa, yo nunca voy a poder olvidar lo que pasó. Y probablemente nunca vamos a volver a tener la relación que teníamos antes. Pero por papá, por mamá, y por la niña que fuiste antes de convertirte en la mujer que me traicionó, estoy dispuesta a considerar la posibilidad de que tengamos algún tipo de relación civilizada. ¿En serio?, preguntó Alejandra, y por primera vez en 5 años, Carmen Rosa vio un destello de esperanza en los ojos de su hermana. Pero van a ser mis condiciones, continuó Carmen Rosa. Primero, nunca vamos a hablar de Raúl. Para mí, ese capítulo está completamente cerrado. Segundo, vas a respetar completamente mi vida con Pedro y vas a tratar a mis hijos exactamente igual que antes, sin ningún drama ni comentarios sobre lo que pasó. Y tercero, si alguna vez, vuelves a mentirme sobre cualquier cosa, por pequeña que sea, se acabó definitivamente. Alejandra asintió frenéticamente. Acepto todas tus condiciones. Carmen Rosa, te juro que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para recuperar aunque sea una pequeña parte de tu confianza. Carmen Rosa se levantó de la mesa. No va a ser fácil, le dijo. Va a tomar mucho tiempo, y tal vez nunca logremos tener una relación normal. Pero por la familia, estoy dispuesta a intentarlo. Esa conversación marcó el inicio de un proceso muy lento y muy difícil de reconstrucción familiar. Carmen Rosa no perdonó a Alejandra de la noche a la mañana, pero sí empezó a permitir que estuviera presente en algunas reuniones familiares. Al principio, las interacciones eran muy tensas y formales. Alejandra caminaba sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra que decía. Carmen Rosa mantenía su distancia emocional, pero hacía el esfuerzo de ser cortés por el bien de sus papás. Pedro fue increíblemente comprensivo durante todo este proceso. Nunca presionó a Carmen Rosa para que perdonara a su hermana, pero tampoco le pidió que mantuviera el rencor. Simplemente la apoyó en las decisiones que ella consideraba correctas. Los hijos de Carmen Rosa, que ya eran adolescentes cuando todo esto pasó, tuvieron reacciones muy diferentes. Sofía, que ya tenía 15 años, recordaba perfectamente todo lo que había pasado cuando era niña y mantenía su distancia con Alejandra. Mateo, de 13 años, era más abierto a darle una segunda oportunidad a su tía, especialmente porque ya no recordaba muy claramente los eventos del divorcio. Pasaron otros 2 años antes de que Carmen Rosa sintiera que realmente había logrado superar completamente el trauma de la traición. Fue en el cumpleaños número 17 de Sofía, cuando toda la familia estaba reunida celebrando, que Carmen Rosa se dio cuenta de que finalmente había recuperado la paz interior. Vio a sus padres riéndose con Pedro, vio a sus hijos jugando con su media hermana Camila, vio a Alejandra ayudando en la cocina sin meterse en conversaciones donde no la habían invitado, y sintió que su familia, aunque muy diferente a lo que había sido antes, estaba completa otra vez. Esa noche, antes de dormir, Carmen Rosa reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos 8 años.
La traición, el divorcio, la reconstrucción de su vida, el nuevo matrimonio, la reconciliación familiar. Había sido un camino largo y doloroso, pero al final había salido más fuerte de lo que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que la mujer que era ahora, a los 46 años, era completamente diferente a la mujer ingenua que había sido a los 38. Ya no confiaba ciegamente en las personas, pero tampoco vivía con miedo constante. Había aprendido a escuchar su intuición, a valorar su propia fortaleza, y a no depender emocionalmente de nadie más que de sí misma. Pedro seguía siendo un compañero maravilloso, pero Carmen Rosa sabía que si algún día él también la traicionaba, ella tendría la fuerza para salir adelante sola. Esa seguridad en sí misma era algo que nunca había tenido en su primer matrimonio. En cuanto a Alejandra, Carmen Rosa llegó a la conclusión de que el perdón no significaba olvidar o volver a confiar completamente. Significaba dejar de cargar con el peso del odio y del resentimiento. Significaba elegir la paz interior por encima del deseo de venganza. La relación entre las dos hermanas nunca volvió a ser íntima o cercana, pero sí logró ser respetuosa y funcional. Alejandra había demostrado durante años que realmente se había arrepentido de sus actos, y Carmen Rosa había demostrado que era capaz de una generosidad emocional extraordinaria. 10 años después del divorcio, Carmen Rosa recibió una invitación inesperada. Era la boda de Raúl con una mujer 20 años menor que él. Carmen Rosa se rió cuando vio la invitación. No era una risa amarga ni llena de resentimiento, sino una risa genuina de quien ve la ironía de la vida. ¿Vas a ir?, le preguntó Pedro cuando le mostró la invitación. Por supuesto que no, contestó Carmen Rosa. Pero me parece divertido que después de todo lo que pasó, Raúl haya terminado casándose con alguien que tiene la edad que tenía Alejandra cuando empezaron su aventura. Pedro se rió también. Algunos hombres nunca aprenden. Su problema, dijo Carmen Rosa, y tiró la invitación a la basura sin pensarlo 2 veces. Esa misma semana, Sofía, que ya tenía 25 años y trabajaba como psicóloga, le dijo algo a Carmen Rosa que la hizo reflexionar mucho. Mamá, le dijo durante una de sus visitas familiares, yo siempre te he admirado por cómo manejaste todo lo del divorcio y la traición de papá y la tía Alejandra. Pero lo que más admiro es cómo lograste reconstruir la familia sin cargar a nosotros con tu dolor. Carmen Rosa se sintió muy emocionada con las palabras de su hija. ¿A qué te refieres, mi amor? ¿A que nunca nos pusiste en contra de papá, a pesar de lo que había hecho? Nunca nos prohibiste quererlo o extrañarlo. Y cuando decidiste darle otra oportunidad a la tía Alejandra, nunca nos presionaste para que nosotros también lo hiciéramos. Nos dejaste tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras relaciones familiares. Carmen Rosa se dio cuenta de que esa había sido una de las decisiones más difíciles que había tomado durante todo el proceso. Su instinto maternal había sido proteger a sus hijos del dolor, pero también había entendido que ellos tenían derecho a mantener relaciones independientes con su papá y con su tía. Los hijos no tienen que pagar por los errores de los adultos, le dijo Carmen Rosa a Sofía. Tu papá te falló a mí, pero no necesariamente te falló a ti como padre. Y la tía Alejandra me traicionó a mí, pero no traicionó su amor por ustedes como sobrina. Sofía abrazó a su mamá. Por eso eres la mujer más fuerte que conozco, le dijo. Esa conversación con Sofía le hizo entender a Carmen Rosa que había logrado algo muy importante. Había sanado completamente de la traición sin convertirse en una persona amargada o vengativa. Había logrado mantener su capacidad de amar, de confiar, de construir relaciones nuevas y saludables. Hoy, queridos amigos de Amantes al Descubierto, Carmen Rosa tiene 51 años. Sigue casada con Pedro, tienen una relación sólida y feliz. Sus hijos ya son adultos independientes. Su relación con Alejandra es cordial y respetuosa, aunque nunca volvió a ser íntima. Y Raúl forma parte de la vida de sus hijos, pero ya no es una fuente de dolor o conflicto para Carmen Rosa. La historia de Carmen Rosa nos enseña varias lecciones muy importantes. Primero, que cuando alguien nos traiciona, tenemos el derecho absoluto de sentirnos devastados, enojados y heridos. Segundo, que la venganza puede darnos satisfacción momentánea, pero la verdadera sanación viene de reconstruir nuestra vida de una manera más fuerte y más auténtica. Tercero, que el perdón no es obligatorio, pero cuando decidimos perdonar, debe ser por nuestro propio bienestar, no por el bienestar de quien nos lastimó. Y cuarto, que es posible salir de una traición familiar siendo una persona mejor, no una persona más amargada. Si tú estás pasando por una situación de infidelidad o traición familiar, recuerda que no estás solo. Y recuerda que aunque el dolor parezca insoportable en este momento, es posible salir adelante y construir una vida aún mejor que la que tenías antes. Antes de despedirme, quiero recordarte que si tienes una historia similar que quieras compartir con nuestra comunidad, puedes escribirnos a relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Todas las historias son completamente anónimas y pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares.
Y no olvides suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto y darle me gusta a este video si la historia de Carmen Rosa te ha servido de alguna manera. Cada semana compartimos nuevas historias reales de traición, venganza, y también de sanación y perdón. Porque al final del día, todos merecemos conocer la verdad, sin importar cuánto duela. Nos vemos en el próximo video, queridos amigos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y ustedes siempre son más fuertes de lo que creen.